Bueno, esta es la fase final de todo el proceso de ejecución de los contratos que tenemos a cargo. Lo primero es entender cuándo termina nuestro contrato. Entonces, el contrato tiene una cláusula que se llama plazo de ejecución y tiene otra cláusula que se llama terminación. ¿Sí? Tenemos que tener claro, después de haber conocido bien nuestro contrato, estas dos cláusulas y entender cuándo termina nuestro contrato. ¿Por qué puede terminar un contrato? Por vencimiento del plazo, es decir, porque no se ha prorrogado. En caso que llegue una prórroga del contrato, pues esta debe llegar antes del vencimiento que tenemos actualmente en el contrato. Si no llega una prórroga, pues ya se entiende que por plazo se venció el contrato. Otra causal puede ser por agotamiento de recursos. Por eso también es importante que hayamos leído muy bien nuestro contrato, porque en algunos casos dice o por vencimiento del plazo o por agotamiento de recursos, lo primero que ocurra. Y es importante llevar un control muy juicioso del saldo del contrato para entender en qué momento se van a agotar los recursos y en qué momento finaliza la ejecución del contrato y no dejar ejecutar o avisar oportunamente para que no se ejecute o ETB no comprometa prestación de servicios o obligue a los contratistas o le pide al contratista que ejecute servicios que no tiene respaldados con un saldo en el contrato. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esta de agotamiento de recursos en los casos en que tengan esta novedad en sus contratos. También puede ser por mutuo acuerdo, en algunos casos por alguna razón el contrato hay que terminarlo en algún momento antes de sus causales de terminación normales por vencimiento y en este caso aplica el mutuo acuerdo entre las partes, es decir, que el contratista esté de acuerdo y que ETB esté de acuerdo en dar por terminado el contrato. En cualquier momento, con anticipación señalada en el contrato, si así lo tiene el contrato, que se termine con una anticipación o dando aviso a la otra parte con una antelación de tantos días. Esa es otra causal por la cual puede darse la terminación o por orden judicial directamente. ¿Qué es importante tener en cuenta en la terminación? Cuando ya finaliza el plazo del contrato, también finaliza la ejecución de actividades. Ya el contratista no puede seguir ejecutando actividades porque hasta ese momento era que tenía la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Y si no cumplió, pues previamente tuvimos que haber hecho algún requerimiento o haberle requerido el cumplimiento mediante las alternativas o las herramientas que da el contrato para hacer que el proveedor cumpla. Y una vez finalizado, entonces, pues nuevamente hacemos como todo, si hemos hecho una supervisión adecuada con todas las recomendaciones, recogiendo todas las recomendaciones que nos han hecho nuestras compañeras a lo largo de la jornada, entonces pues es como validar que se haya dado cumplimiento a todas las obligaciones, que las garantías que también tiene el contrato estén vigentes, las que deban estar vigentes hasta ese momento, tal cual como lo define la cláusula de garantías. En algunos casos se pide que a la terminación del contrato se actualice la garantía o que a la entrega del bien se actualice la garantía o la calidad y correcto funcionamiento. Depende del tipo de garantía y del tipo de contrato que estemos manejando y si es de bienes o servicios, hay unas características o hay unas diferencias en las garantías. Entonces es importante chequear que estén cumplidas las garantías y que las que deban estar vigentes a la fecha de finalización o posteriores a la finalización, hasta la etapa de liquidación o los plazos adicionales que indique la cláusula de garantías estén vigentes. Actualizar el informe de supervisión porque ahí ya cerramos toda la ejecución, entonces se entiende que ahí ya tenemos que haber cumplido también nosotros toda la parte de pagos y tenerlo actualizado para ya cuando finalice sepamos en qué saldos se están quedando. Importante tener en cuenta también lo que mencionó Yolanda en su momento y es este informe hay que irlo cruzando con la información que registra el sistema, porque nosotros hacemos la gestión de pagos con el proveedor, le entregamos al proveedor los pedidos para que él radique sus facturas, pero a veces pasa que el proveedor no radica facturas, o la radicaron y se la rechazaron y no la volvió a radicar, o alguna eventualidad. Entonces siempre es importante que estén mapeando y chequeando que lo que tengamos nosotros registrados en actas, las que vamos liberando para que el proveedor pague, efectivamente sean pagas y estén registradas en el sistema. Con eso al final pues va a ser muy fácil este proceso de liquidación. Se recomienda y es opcional hacer un informe de terminación de actividades cuando finaliza nuestro contrato. Para esto también hay unos formatos que tiene ETB establecidos, que tienen allí los numerales y la información que se debe consignar. Y solicitar el aval financiero del contrato. Esto se le pide al soporte administrativo en la vicepresidencia, entiendo que en las otras vicepresidencias también hay soporte administrativo. Y lo que da cuenta el aval financiero es
efectivamente que los saldos coincidan con los que nosotros estamos llevando nuestro informe de supervisión y que al final, si sobró plata, sea la misma que yo tengo registrada, la que tiene el sistema, o si simplemente se ejecutó todo al 100%, pues no haya saldo pendiente con ninguna de las partes. Y ya para la liquidación, entonces, el contrato tiene también establecida, la mayoría de los contratos tienen establecida una cláusula que dice el plazo de liquidación que tiene el contrato. En caso que no lo tenga, el manual lo que establece es que debe ser 6 meses después de su finalización. Y la liquidación, esta etapa de liquidación como tal, puede ser prorrogada, en algunos casos muy puntuales, puede ser suspendida, y es para hacer una prórroga o una suspensión de la etapa de liquidación, pues hay que enterar al facultado, hay que justificarle por qué razón se debe o prorrogar o suspender, dependiendo lo que se deba hacer con la etapa de liquidación. Debe haber una comunicación del representante legal del contratista manifestando el interés en hacer la prórroga de la etapa de liquidación del contrato. En este caso, dirigir un memorando al apoderado solicitando al equipo de jurídica la elaboración de la minuta de suspensión, de prórroga de la etapa de liquidación del contrato. Este documento se suscribe entre las partes y como es una modificación al contrato como tal, se deben actualizar las garantías también. Esto pues tiene un costo también para el contratista. Es importante que cuando logremos cumplir la etapa de liquidación en los términos que dice el contrato, porque de no cumplirse en esos términos, pues hay que hacer este procedimiento y además al contratista le va a costar una ampliación de las garantías del contrato. Y bueno, y este documento pues hace parte ya de la actualización de información que hay que hacer del contrato al CAD. Es un documento adicional que hay que aportar al CAD, al Centro de Administración Documental. Finalmente, en el acta de liquidación, pues es un documento que firman las partes, que también tiene un formato establecido, ETB lo tiene definido, qué información debe tener un acta de liquidación. Este documento es firmado por el apoderado, facultado de ETB para contratar. Recordemos que en ETB puede haber uno, puede haber más facultados que intervengan en un contrato, igual uno o más supervisores que intervienen en un contrato, y el representante legal del contratista. Entonces, también es importante que hagamos este ejercicio con tiempo, porque en el caso que intervenga más de una vicepresidencia, pues se van a demorar un poco más todo el proceso de revisión y firmas del acta de liquidación. Y el plazo de liquidación no debe excederse, porque en caso de excederse puede haber también hallazgos por parte de entes de control por haber sobrepasado el plazo de liquidación o por que se haya vencido el plazo de liquidación del contrato. Entonces es importante hacer la tarea con tiempo. Y si hemos sido organizados durante toda la ejecución del contrato, seguramente solo es como organizar la historia final del contrato, cómo finalizó, cómo terminó todo, con toda la documentación completa, que todos los documentos estén firmados, los que deben tener firmas de las dos partes las tengan, que estén completos, que no estén enmendados, que estén todos en la carpeta del contrato, todo organizado para que el acta de liquidación quede con todo lo que debe quedar y sea firmada por las partes y la revisión también sea completa y eficiente. Cuando se hace la liquidación, también debemos elaborar una certificación del contrato que se expide ya después de liquidado. Esta certificación la firma el facultado de ETB o los facultados en el caso que aplique. Esta parte la mencioné ya, cuando el contrato no estipule un plazo de liquidación por manual de contratación y de supervisión, el plazo que se define son 6 meses después de la fecha de finalización del contrato. También hay casos en que puede haber controversias con el contratista o algún tema en el que no hayamos estado de acuerdo y que al final impide que la acta de liquidación sea firmada por las dos partes. En ese caso, lo que aplica para ETB es elaborar un informe al apoderado indicando el balance financiero, técnico, económico del contrato, indicando las razones por las cuales el contratista no estuvo de acuerdo en firmar el acta de liquidación y este informe se le debe presentar al apoderado dentro de los términos legales. Ya en caso de alguna controversia con el contratista o algún tema que le esté debiendo el contratista a ETB, pues hay que hacer también hay que informar al área de defensa jurídica de ETB por si hay que imponer algún proceso en contra de nuestro contratista. Pues la idea es que no lleguemos a este extremo y que toda la ejecución sea bien llevada durante todo el contrato. Finalmente, ¿qué es importante? También actualizar en los sistemas de información que el contrato quedó liquidado,
¿sí? Y que se liquidó en los términos. Entonces hay que informarle al soporte administrativo, compartirle el acta de liquidación para que el soporte actualice en los sistemas de información. Si hay saldos a liberar, también pueda liberar los saldos del contrato y quede todo el mundo enterado que se liquidó el contrato. Incluso hay un reporte que se hace a Contraloría, que de pronto no lo mencionamos, y se reportan a la Contraloría los contratos que TV firma, todas las modificaciones contractuales y las liquidaciones de contrato. Entonces es importante siempre estar informando a las áreas que llevan esta, digamos, compilan esta información para que se hagan los reportes oportunamente a la Contraloría y luego no, de pronto omitamos algo y sea también un llamado de atención por parte del ente de control. Y que no se nos olvide enviar la liquidación con todos los soportes a la gestión documental. A veces se pasa dentro de todo lo que hay que hacer, pero es muy importante que quede dentro de la carpeta. Cuando la Contraloría viene a revisar contratos, pide la carpeta del CAT. Y si no está allí la liquidación, pues no hemos cerrado el contrato. ¿Por qué es importante liquidar un contrato? Para quedar a paz y salvo por todo concepto con nuestro proveedor y que por ese contrato luego no haya ninguna reclamación por parte, no haya oportunidad que el proveedor pueda reclamarnos por algo de la ejecución del contrato. Entonces, por eso también es importante que lleguemos a feliz término con la liquidación. Listo.